Hola, mi nombre es Cindy Nayeli González Morales y yo les voy a hablar sobre lo que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Este es un proceso respiratorio de tipo no infeccioso que se presenta generalmente en recién nacidos a término o cercanos al mismo. Esta afección se caracteriza por la presencia de taquipnea, posiblemente insuficiencia respiratoria. Las respiraciones del recién nacido van a estar por encima de 60 por minuto. Hay un aumento de la necesidad de oxígeno y los niveles de CO2 pueden estar aparentemente normales o ligeramente aumentados. El proceso que la taquipnea transitoria del recién nacido provoca tiene una resolución promedio que va desde las 24 a las 72 horas generalmente. Y dentro de sus signos y síntomas podemos encontrar obviamente la presencia de taquipnea. Esta es una taquipnea persistente que sobrepasa una duración de 12 horas. Y como ya les mencioné anteriormente, se caracteriza por un aumento de las respiraciones. El recién nacido va a presentar por encima de 60 respiraciones por minuto. De igual manera podemos valorar que los campos pulmonares se presentan sin estertores, es decir, que no vamos a auscultar sonidos respiratorios característicos. Sin embargo, de igual manera nos podemos apoyar en la escala de Silverman-Anderson para valorar signos visuales que nos indiquen que el recién nacido está presentando dificultad respiratoria y taquipnea. Y de igual manera vamos a monitorizar lo que es la saturación de oxígeno, y en el recién nacido con taquipnea transitoria del recién nacido vamos a encontrar que esta se encuentra por debajo de 88. De acuerdo al diagnóstico de la taquipnea transitoria del recién nacido, esto lo vamos a valorar y a detectar mediante un estudio radiológico que sería una radiografía de tórax para valorar la cavidad pulmonar. En esta podemos observar ciertos signos característicos de la taquipnea transitoria. Vamos a observar un aumento del espacio intercostal, un aumento del diámetro anteroposterior. Podemos observar una cardiomegalia aparente y un aplanamiento del diafragma. En adición al anterior, además del empleo del estudio de gabinete como lo es la radiografía de tórax, se recomienda emplear el uso de la gasometría, en la cual podemos evaluar signos que indiquen que el recién nacido está presentando insuficiencia respiratoria, además de valorar una disminución permanente de la saturación de oxígeno. Como ya les mencioné, en la taquipnea transitoria del recién nacido se presenta una saturación por debajo de 88, por lo tanto la gasometría es útil para detectar esto, además de continuar con una monitorización constante de la saturación de oxígeno que nos indique alteraciones para comenzar con una adecuada terapia como lo es la administración de oxígeno. En base a lo que es el diagnóstico diferencial, como ya se los mencioné, la taquipnea transitoria del recién nacido es una afección que no sobrepasa un periodo de 72 horas. Por lo tanto, si la afección persiste por más de ese tiempo, es importante realizar un diagnóstico diferencial para valorar cuál es la afección que realmente está presentando el recién nacido, que puede ser un síndrome de adaptación pulmonar, una neumonía, hipertensión pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, entre otros, para posteriormente adecuar o realizar los cambios necesarios en el tratamiento que está recibiendo el recién nacido de forma inmediata. En torno a lo que es el tratamiento de la taquipnea transitoria del recién nacido, este se divide en dos, que es de tipo farmacológico y de tipo no farmacológico. En torno a lo que es el tratamiento de tipo no farmacológico, aquí tiene un enfoque en torno a cómo vamos a alimentar al recién nacido. Se considera lo que es la alimentación mediante la succión siempre y cuando el recién nacido tenga una frecuencia respiratoria que esté dentro de un parámetro de 60 a 80 respiraciones por minuto, que no presente dificultad respiratoria y que en base a la escala de Silverman-Anderson la puntuación esté por debajo de 3. De lo contrario, se implementaría otra técnica como lo es la técnica de alimentación mediante sonda orogástrica. Entonces, como ya les mencioné, si el recién nacido no cumple con los criterios para iniciar con una alimentación mediante la técnica de succión, se opta por la colocación de una sonda orogástrica, por la cual se le va a alimentar. Pero si al colocarse esta igual continúa descendiendo su nivel de saturación de oxígeno por debajo de 80, esta será suspendida. Dicho de otra manera, en base a las técnicas de alimentación empleadas en el paciente con taquipnea transitoria, iniciamos como primera elección con la alimentación mediante succión. Si esta no es satisfactoria para el paciente y los niveles de saturación de oxígeno continúan disminuyendo, vamos a hacer un cambio hacia la técnica de alimentación mediante la sonda orogástrica. Si
Aún con la aplicación de esta, los niveles de saturación continúan disminuyendo, vamos a optar por el ayuno en el paciente hasta que pase su situación crítica, para posteriormente, cuando el paciente se encuentre ya estable, optar por alguna otra técnica de alimentación. Por otro lado, en base a lo que es el tratamiento de tipo farmacológico, se inicia con la terapia de oxígeno. Los pacientes que tienen un diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido habitualmente tienen una necesidad de una fracción inspirada de oxígeno del 40%. El objetivo de la oxigenoterapia es mantener al paciente en una saturación que va en un parámetro de 88% al 95%. Es importante mencionar que un paciente recién nacido nunca debe tener una saturación de 100%, ya que eso nos indicaría toxicidad. Además del empleo de la oxigenoterapia en el paciente con este diagnóstico, la guía de práctica clínica menciona algunos medicamentos que ya fueron empleados, que aunque su efecto no es considerable en el paciente con esta afección, me parece importante mencionar tanto el efecto ya sea positivo o negativo de cada uno de estos. El primero es la epinefrina. El objetivo de este medicamento es la reabsorción del líquido pulmonar, siendo esta la causa etiológica de esta afección. En segundo lugar está la furosemida, la cual no ha demostrado un impacto en la disminución de la gravedad de los síntomas o de la estancia hospitalaria, y que en adición generó una pérdida del peso en el recién nacido durante sus primeras horas de vida. Finalmente está la administración de esteroides antenatales. Estos son ingeridos por la madre durante la semana 34 y 37 de gestación, y estos tienen como objetivo disminuir la morbilidad respiratoria. Finalmente, en base a lo que son los diagnósticos de enfermería y las intervenciones en un paciente con taquipnea transitoria del recién nacido, prioricé principalmente 4. El primero es el deterioro del intercambio de gases, el cual se relaciona con un patrón respiratorio ineficaz y se manifiesta mediante la alteración del patrón respiratorio. El segundo es un patrón respiratorio ineficaz, el cual se relaciona con una inmadurez neurológica y se manifiesta mediante la presencia de taquipnea e hipoxia en el paciente. El tercero es un riesgo de deterioro de la vinculación, el cual se relaciona con el que el niño está presentando una enfermedad que le impide crear un vínculo afectivo con sus padres de forma inmediata. Y finalmente, el diagnóstico de disconfort, el cual se relaciona con los síntomas relacionados a la enfermedad y se manifiesta en el recién nacido mediante la presencia de llanto. Finalmente, en base a las intervenciones de enfermería en el paciente con taquipnea transitoria del recién nacido, encontré principalmente 5, siendo estas 3 las más importantes. La primera es la monitorización respiratoria. Aquí vamos a evaluar la respiración en torno a la frecuencia, profundidad, esfuerzo. En base al manejo de la vía aérea, aquí podemos aplicar la maniobra de la apertura de la vía aérea mediante la elevación de la barbilla, favoreciendo la respiración del paciente. En torno a lo que es la oxigenoterapia, aquí enfermería va a preparar el equipo para la administración de oxígeno y vigilar que este esté siendo administrado de forma adecuada, y al igual que monitorizar la relación que la oxigenoterapia tiene con la saturación de oxígeno. Por otro lado está la administración de la medicación. Esta intervención aplica para enfermería. Si el paciente con taquipnea transitoria tiene un medicamento indicado, pues este debe ser administrado en tiempo y en forma, así favoreciendo pues la recuperación del paciente. Y finalmente, en torno al manejo ambiental, el confort, aquí debemos favorecer el confort del paciente mostrándole un ambiente en el que pueda estar cómodo. Ocasionalmente no puede estar con sus papás, entonces es importante proporcionarle un ambiente cálido, que de forma directa estemos evitando factores que puedan agravar los síntomas propios de la enfermedad. ¿Qué tal, compañeros y profesor? A mí me corresponde hablar el segundo tema de esta unidad, que es el síndrome de dificultad respiratorio. Como definición breve, esta viene siendo una afección pulmonar potencialmente que impide la llegada de suficiente oxígeno en los pulmones y en la sangre, en este caso de los neonatos.
el que se va a ver más afectado en este tipo de casos es a los neonatos que nacen prematuros. Normalmente aquí los pulmones pues se van a ver primordialmente afectados, ya que pues no van a producir una sustancia que es denominada como el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es una sustancia compleja que la vamos a encontrar dentro de los pulmones, obviamente. Cubre la superficie de los sacos de aire alvéolos, son los puntitos azules que podemos ver aquí. Esto lo que no se van a poder desarrollar de manera adecuada, entonces lo que básicamente no, como no está desarrollado esta sustancia en los pequeños, pues no hay manera de que puedan respirar de manera adecuada y pues en los peores de los casos pueden llegar hasta la muerte los pequeños. Como prevención, los médicos, al momento de antes de nacer al pequeño, los médicos pueden evaluar la madurez de los pulmones del feto midiendo pues el nivel de surfactante mediante el líquido amniótico. Entonces, esto es como prevención. El nivel de surfactante ayuda a que los médicos puedan determinar el mejor momento para poder dar a luz al feto y el riesgo de sufrir el síndrome de dificultad respiratorio se reduce considerablemente cuando el parto se retrasa con seguridad hasta que los pulmones del feto hayan producido surfactante en una cantidad suficiente. Cuando ya el parto prematuro no se puede evitar, pues aquí lo que realizan los obstetras es administrar a la madre inyecciones de corticosteroide, que es la betametasona, y aquí pues este corticosteroide llega al feto y acelera pues la producción de esta misma, que es el surfactante, y dentro de las 48 horas posteriores al comienzo de estas inyecciones, los pulmones del feto pueden madurar lo bastante para poder pues reducir la probabilidad de desarrollar este síndrome. Y después del parto o para poder conseguir que en caso de desarrollarse sea pues menor. Y bien, como diagnóstico lo más recomendable es hacer o realizar análisis de sangre para poder saber la oxigenación que está circulando dentro del neonato, también realizar una radiografía de tórax, cultivos de sangre y a veces de líquido cefalorraquídeo. Esto último es para poder detectar si hay alguna infección y que no se vaya a desarrollar o se vaya a complicar más adelante. Este síndrome a veces puede acompañarse de un trastorno como una infección en la sangre, que es una septicemia o una taquipnea transitoria en el recién nacido. Por lo tanto, aquí los médicos pueden hacer otras pruebas para poder descartar otros trastornos, como ya lo mencioné, como cultivos de sangre y pues también en el líquido cefalorraquídeo para poder detectar ciertos tipos de infecciones. Y bien, como intervenciones o qué tipo de acciones podemos realizar, de actividades nosotros como parte de enfermería en este tipo de síndromes, bueno, vamos a monitorizar lo que viene siendo la respiración. Es lo más importante en este tipo de casos. Vamos a tener que observar si hay fatiga en los músculos diafragmáticos de estos pequeños o si existe una disociación torácica abdominal e implementar medidas acorde pues a las normas y a los procedimientos de las instituciones donde se encuentre el neonato, ¿no? Auscultar si existen pues ruidos pulmonares después del tratamiento con la aspiración o secreciones. Vigilar si también hay un aumento o si hay una disminución de la presión inspiratoria y tener los parámetros ventilatorios. También debemos de observar la modificación de la conducta del neonato, si se van a encontrar como irritables o lloran demasiado. Como se sabe, el llanto del pequeño en muchas ocasiones es punto clave para detectar si algo le duele. Si encuentran con inquietud, entre otras cosas. También debemos de monitorizar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de sus respiraciones. Auscultar también sus pulmones para detectar si hay una presencia o una ausencia de ventilación o sonidos anormales. Y bien, como tratamiento, en algunos recién nacidos con este síndrome puede ser necesario, en los peores de los casos, cuando es un síndrome respiratorio grave, se va a tener que utilizar un tubo de respiración en la tráquea del pequeño. Esto se va a realizar después del parto.
El tubo va a ir conectado a un respirador, que este respirador es una máquina que va a ayudar a poder introducir y extraer el aire de los pulmones para poder apoyar la respiración del recién nacido. Aquí el surfactante sintético se va a administrar al recién nacido a través de esta sonda endotraqueal y puede ser necesaria varias dosis de surfactante sintético. Todo va a variar según cómo vaya reaccionando el neonato. Después del parto, los recién nacidos menos prematuros y los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria leve pueden requerir únicamente oxígeno. Aquí complementario o bien pueden requerir oxígeno administrado mediante una presión positiva continua en las vías respiratorias. Aquí el oxígeno complementario se les administra mediante una cánula nasal o a través de una pequeña máscara de plástico. Aquí la presión positiva continúa en las vías respiratorias y esto hace que permitan que los recién nacidos puedan respirar solos mientras reciben oxígeno ligeramente presurizado. Aquí estos tratamientos con surfactante pueden repetirse varias veces durante los primeros días de vida si el distrés respiratorio continúa. Mi nombre es Cintia González y el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de aspiración de meconio. Bueno, este se manifiesta por un distrés respiratorio que es producido por la aspiración del líquido amniótico teñido con meconio. Sabemos que durante el embarazo, el tubo digestivo del feto está recubierto por un material fecal de color verde oscuro que se le llama meconio. El meconio es la primera evacuación del neonato y este está compuesto por líquido amniótico, moco, enzimas, lanugo, el cual es el vello fino que recubre al cuerpo del bebé, bilis, vernis gaseoso, células que se han desparcido de la piel y del tracto intestinal, al igual que en su mayor porcentaje agua. Ok, el meconio es evacuado normalmente cuando el bebé comienza a alimentarse. Sin embargo, existen ocasiones en las que el meconio se evacúa dentro o en el líquido amniótico momentos antes del parto o cerca a este. Hablando de las incidencias, tenemos el 5 al 20% que tienen un líquido amniótico meconiado. Y de ese porcentaje vamos a tomar del 2 al 10% que desarrollan el síndrome de aspiración meconiana. La incidencia va aumentando con la edad gestacional. Si tenemos un recién nacido de 34 a 37 semanas, existe 1.6%, y si el neonato es mayor a 42 semanas, tiene un 30% de padecer la patología ya antes mencionada. En los factores de riesgo podemos encontrar, como ya mencionamos anteriormente, el recién nacido post-término, que es mayor a las 42 semanas de gestación, la ausencia perinatal, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, el parto podálico y la cesárea, la frecuencia fetal anormal, el oligohidramnios, el cual es el poca cantidad de líquido amniótico, la restricción del crecimiento intrauterino. Este puede causar que el recién nacido sea más pequeño de lo que debería de ser para su edad gestacional. El Apgar bajo a los 5 minutos y la historia materna. En la historia materna podemos encontrar fiebre materna, embarazo prolongado, preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, diabetes mellitus. También si la madre es fumadora, la enfermedad respiratoria crónica, enfermedad cardiovascular, hipotensión, entre otros. Ok, entonces imaginemos en la fisiopatología. Tenemos un recién nacido de 42 semanas de gestación. Con asfixia perinatal. Esta asfixia perinatal se convierte o lleva a una hipoxia. Esta hipoxia tiene dos desenlaces. El primero, va a aumentar el peristaltismo y va a relajar el esfínter anal. Esto hace que haya una expulsión de meconio. Ok, por otro lado, relaja las cuerdas vocales y estimula la respiración in útero. Entonces, si el recién nacido abre la boca para poder respirar y además expulsa meconio a través del ano, lo que va a suceder es aspiración meconiana.
Con esta aspiración meconial pueden suceder varias cosas. La primera es que haya una obstrucción mecánica. Esta obstrucción puede ser total o parcial. Si nosotros tenemos un bronquio con obstrucción parcial, en el momento de la inspiración el aire va a poder entrar de manera más fácil porque los bronquios se van a dilatar. Sin embargo, en la expiración lo que va a pasar es que los bronquios se van a constreñir y va a estar más difícil que salga el aire. Por ende, se queda atrapado en los alvéolos y que va a haber pues un atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo hace que aumente la presión y pueda terminar en un neumotórax o un neumomediastino. ¿Qué es esto? Es una fuga de aire pulmonar y también habrá una ventilación deficiente. Por otro lado, el meconio, aunque es una sustancia estéril, tiene componentes que son los mucopolisacáridos, que son un gran cultivo de la bacteria E. coli, y además va a inhibir la fagocitosis por polimorfosos nucleares. Esto puede llevar a una neumonitis química o infecciosa, y esto termina en atelectasias o colapsos alveolares. Así también inhibe el surfactante, que también lleva a cabo a un colapso alveolar de igual manera, y esto sería una obstrucción total. De esto estamos hablando de una obstrucción total, porque el bronquio está totalmente colapsado y lleva a una atelectasia. Esta atelectasia aumenta la resistencia vascular y persiste el shock de derecha a izquierda. Todo esto termina en una hipoxemia o acidosis. Y bueno, pues da más riesgo a producir a una hipertensión pulmonar persistente. Ok, ahora les voy a hablar sobre signos y síntomas. Primero, sobre las manifestaciones clínicas. Ok, se encuentra piel teñida de meconio, que este es proporcional a la duración de la exposición y concentración del meconio. Por ejemplo, si lo que está teñido de meconio es el cordón umbilical, es porque lleva 1 hora de exposición. Si lo son también las uñas, lleva 6 horas de exposición. Sin embargo, si el vérmix gaseoso es el que está teñido, aparte de todo lo demás, es porque lleva 12 a 14 horas de exposición. En los hallazgos usuales podemos encontrar la asfixia perinatal, que también son pequeños para la edad gestacional. Signos de posmadurez, como lo son la descamación de la piel, las uñas largas y la disminución del vérmix gaseoso. En la observación podemos ver un tórax en tonel. Esto se refiere a que tiene una hiperinsuflación. También un distrés respiratorio que va a ser inmediatamente al parto. Se presentará taquipnea, cianosis, retracciones intercostales succifoideas. La respiración será paradójica o abdominal. Habrá quejido, aleteo nasal, y al momento de la auscultación se encontrará roncus y crépitos. En los paraclínicos se tomarán cultivos para tener un diagnóstico diferencial con neumonía, ya que es muy difícil diferenciar solo con la clínica y la observación. En los gases arteriales, pues vamos a ver que va a haber hipoxemia, y si el cuadro es leve, va a tener alcalosis por hiperventilación, y si el cuadro es severo, va a tener acidosis por obstrucción, atelectasias y neumonía. En las imágenes vamos a pedir una radiografía de tórax, en la que vamos a ver las zonas de hiperinsuflación, aplanamiento del diafragma y el aumento del diámetro anteroposterior. También vamos a ver atelectasias, neumotórax o neumomediastino, que esto ocurre en el 10 al 40% de los casos. Y también se puede pedir una ecografía para llegar a un diagnóstico diferencial entre cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar persistente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo en la sala de partos. Esto se divide en dos. Vamos a hablar sobre el recién nacido deprimido y el recién nacido vigoroso. En el recién nacido vigoroso podemos observar que tiene un Apgar mayor a 7 en un minuto.
tiene un esfuerzo respiratorio espontáneo y su frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Tiene buen tono y se maneja con los mismos cuidados que a todos los recién nacidos sanos. Por otro lado tenemos el recién nacido deprimido, en donde podemos observar que su Apgar es menor a 6 en un minuto. Presenta apnea, su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y presenta hipotonía. Aquí se lleva a cabo el algoritmo de NALS o de reanimación neonatal. Bueno, aquí vamos a poner la imagen y bueno, estamos en este punto en el que tenemos a un recién nacido con apnea y frecuencia cardíaca menor a 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo vamos a llevar a la cámara de calor radiante. Vamos a eliminar las secreciones de la nariz y la boca con una pera de goma. Si el bebé no respira o tiene la frecuencia cardíaca menor a 100, se le da ventilación con presión positiva. Si el bebé sigue teniendo la frecuencia cardíaca menor a 100 y sigue sin respirar, se considera la intubación endotraqueal. Al recién nacido con síndrome de aspiración meconial se le administra oxígeno suplementario, depende de qué tan severo sea el caso, y la meta es mantenerlo al recién nacido entre 95 y el 98% de saturación de oxígeno. Para prevenir esto podemos, por ejemplo, si encontramos que la paciente tenga un embarazo posttérmino que ya se encuentre en la semana 41, lo que vamos a hacer es que se induzca el parto a esta semana, la semana 41. Se realiza monitorización fetal continua más que nada para identificar signos de hipoxemia fetal, líquido amniótico meconiado, taquicardia fetal, desaceleraciones para evitar asfixia perinatal. Y otro de los puntos sería la amnioinfusión, que esta es la instalación de fluido isotónico en la cavidad amniótica para diluir el líquido amniótico meconiado. Sin embargo, esto solo tiene beneficio en lugares en donde la vigilancia perinatal es limitada, porque lo primero que se debe de realizar es monitorizar antes de la infusión. Esto sería ya como última opción para disminuir el riesgo de síndrome de aspiración meconiana. Y por mi parte sería Estas todo. serían Muchas nuestras gracias por su bibliografías. atención. Gracias por su atención.